Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación en Apologética Católica. Hoy iniciamos con la última lección de este curso, la lección número 58. Es el último video que vamos a realizar y con esto damos fin al curso de Apologética Católica. Lección número 58 titulada ¿Son iguales todas las religiones? Vamos a meditarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos últimos años hemos presenciado un gran crecimiento de las sectas en toda América Latina. ¿Responde esto a un crecimiento normal de las religiones? Creemos que no. Creemos que en gran parte de ello obedece a un plan fríamente elaborado para destruir o debilitar la Iglesia Católica y su influencia en cada región. Una de estas sectas son financiadas por los grandes grupos económicos de Estados Unidos, verdades transnacionales, proselitistas que invierten millones en propaganda, vendiendo o distribuyendo revistas, libros y folletos. Pasan de casa en casa, convidan a personas poco iniciadas en la Biblia y bajo pretexto de orar con ellos les arrebatan su mayor tesoro, que es la fe católica. Por eso no podemos permanecer pasivos, no podemos permanecer pasivos ante esta realidad. Y vamos a dar aquí un vistazo a algunas de las principales sectas o religiones que vemos a nuestro alrededor, no con el afán de polemizar, sino con el único objetivo de dar una orientación a quienes la necesitan. Por lo demás, todo el mundo tiene derecho a saber quién es quién. No podemos quedarnos callados. Tenemos que reafirmar nuestra fe. Tenemos que decir la verdad. Ustedes son, ustedes no son. Tenemos que decir la verdad. Les guste o no les guste. Cada quien tiene el derecho a saber lo que quiera, pero hay que decir la verdad. No podemos quedarnos callados. Por eso vamos a decir que Jesús quiere una sola iglesia. Y eso es precisamente lo que Él le pidió al Padre en su oración sacerdotal. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en los versos del 20 al 21. San Juan 17, del 20 al 21 dice: No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de la palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Cristo quiere la unidad de sus seguidores. Cristo quiere una unidad. No podemos estar divididos cada quien por su lado creyendo lo que quiera. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos unidos bajo una sola fe, bajo un solo Señor, bajo una sola iglesia, bajo un solo credo. Por eso no podemos quedarnos callados. Vamos hoy, en este último video, a meditar algunas de las denominaciones, sectas protestantes que existen en la actualidad para que tengan cuidado y no se dejen arrastrar o confundir por ellas. Primero vamos a hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este grupo religioso con el nombre de Adventistas, Advenimiento o Venida, nació en Pensilvania, en los Estados Unidos de Norteamérica, a principios del siglo pasado. Fue fundado por William Miller de 1782 a 1744, que se salió de la Iglesia Bautista. Miller, interpretando mal los libros de Daniel y del Apocalipsis, llegó a la conclusión de que el 21 de marzo de 1843 regresaría al Señor. Al no realizarse tal predicción, estableció otra fecha, el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, tampoco llegó la fecha y tampoco pasó nada. Frente a un fracaso tan rotundo, muchos se desanimaron. Si el adventismo hubiera acabado con el doble fracaso de sus predicaciones y la muerte de su fundador, si no hubiera sido por la señora Helena Harmon White, que revitalizó sus teorías fundando la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Michigan, Estados Unidos, en mayo de 1863. Ya en diciembre de 1844, a los 17 años de edad, tuvo la primera visión que afirmó haber recibido de Dios. Siguieron otras visiones que puso por escrito, publicando unos 40 libros que los adventistas consideran casi iguales a la Biblia. El más importante es El conflicto de los siglos. La hermana White es considerada por sus seguidores como inspirada por Dios e infalible, es decir que sus escritos no pueden contener ningún error.
¿Por qué? Porque según los adventistas hubiera sido imposible para una persona con una preparación escolar tan escasa escribir cosas tan difíciles. Sin embargo, hace algunos años un adventista apóstata descubrió las obras donde Elena White sacó abundantemente información, poniendo serias dudas acerca de la honestidad de la fundadora y de su pretendida inspiración. Ellos tienen algunas creencias. Entre estas vamos a decir, por ejemplo, que creen en las dos leyes, una ley moral y una ley ceremonial. La ley del Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia, para ellos se dividen en 2 partes, la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral se encuentra en los 10 mandamientos que representan la ley de Dios, obligatoria para siempre. Lo demás es ley ceremonial, que se acabó con la llegada de Cristo. Según nosotros, con la llegada de Cristo se perfeccionaron también los 10 mandamientos, como por ejemplo el 10º mandamiento que presenta a la mujer como propiedad del hombre. Para ellos sigue siendo lo mismo. Viene la observancia del sábado, por ejemplo, que pertenece a la ley de Dios y por lo tanto es obligatoria, representando la piedra de toque para reconocer al verdadero cristiano. La observancia del domingo es de origen pagano, según ellos, pues fue establecido por Constantino al dar libertad del culto a los cristianos. Para nosotros esta afirmación es ciertamente falsa, puesto que desde antes los cristianos observaban el domingo y el emperador impuso a los paganos una costumbre cristiana. En tercer lugar, creen en la inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, aunque ya pasaron un montón de años y Cristo sigue sin volver. También tienen el lavatorio de los pies, donde ellos lo consideran como obligatorio, ¿sí? Y por eso no lo ven como un acto externo, sino como la humildad. También tienen la inmortalidad del alma. De por sí, el alma no es inmortal. Cuando uno muere, el alma queda como dormida en el sepulcro. Cristo concederá la inmortalidad a los justos en su segunda venida, dicen ellos. O sea, es como que no se mueren, sino que se van a dormir un rato ahí mientras viene Cristo. Creen también en el mileranismo y el infierno para ellos no existe. Después del fin del mundo, Cristo gozará con los justos en el cielo durante 1000 años. Seguirá otro regreso a la tierra para resucitar a los malvados y realizar la batalla final contra Satanás. Con esa batalla los malos quedarán aniquilados y la tierra purificada será el paraíso de Dios con los suyos. Por lo tanto, para los adventistas del séptimo día no existe el infierno. También sobre los animales puros e impuros, no pueden comer carne de cochino, ni tomar café, ni té. Son algunas cosas que ellos tienen. Entonces, este grupo religioso es muy rígido en exigir el diezmo, que invierten especialmente en la propaganda mediante misiones especializadas, prensa, radio, escuelas, hospitales y visitas domiciliarias. Pero si nos damos cuenta, han nacido de otra rama, que son los bautistas. Y precisamente de esos vamos a hablar, de los bautistas. La iglesia bautista tuvo origen en Inglaterra en el año 1611 por los discípulos del pastor anglicano John Smith, que había acogido en su comunidad a anabaptistas rebautizantes del comienzo de la Reforma Protestante y a menonitas, fundados por Menón Simón. A causa de sus distintas influencias, los bautistas se dividieron pronto en bautismas generales, convencidos de que Jesús había muerto para salvar a todos los hombres que creyeran en él, y bautistas particulares, fundados por Henry Jacob, cuya creencia básica es que Jesús murió solamente por los predestinados a la salvación y no por todos los hombres. Poco a poco este grupo se fue imponiendo y el primero fue desapareciendo. En el siglo XVIII, William Carey dio inicio a la Sociedad de Bautistas Particulares para la propagación del Evangelio a los paganos. Él mismo llegó hasta la India como misionero. Ya en la mitad del siglo XVII habían llegado los primeros bautistas de los Estados Unidos. Con el tiempo dieron origen a muchos otros grupos, como los discípulos de Cristo, los bautistas de libre albedrío, los bautistas primitivos, los bautistas de séptimo día, los adventistas, los pentecostales, entre otros. Actualmente los principales grupos bautistas se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica y se dividen en bautistas del norte y bautistas del sur. Entre sus doctrinas, como es fácil de imaginar, es difícil de hallar acuerdo entre todos los grupos. Unos creen en una cosa, otros en no, pero en concreto, por lo general, aceptan lo siguiente: la Biblia es un libro inspirado, pero no tiene criterios de interpretación iguales para todos. Algunos aceptan la virginidad de María y la madre de Jesús.
Algunos, la Cena del Señor por lo general la celebran el primer domingo de cada mes. Es solamente un recordatorio de la muerte de Cristo. El pan queda pan y el vino queda vino. No hay presencia de Cristo. Aceptan el divorcio en caso de si hay adulterio en una de las dos partes. El bautismo no quita los pecados. Es solamente un comprobante o declaración del perdón recibido mediante la fe y el arrepentimiento. Y la iglesia es algo invisible, formada por todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Son algunas de sus creencias de estos bautistas. Otra de los grupos que están muy fuertes hoy en día son los denominados Ejército de Salvación. Este grupo fue fundado por Guillermo Bolt en Londres, Inglaterra, en el año 1865. Había sido pastor metodista y se había separado de su iglesia unos 10 años antes. Su fundador se dedicó a las obras de caridad y a la conversión de los pecadores, por medio de la prensa, la beneficencia y la predicación en la vía pública. Una de las características fundamentales de esta organización es el llamado Banco de los Penitentes, que consiste en que el nuevo convertido se pone en primera fila, confiesa públicamente sus pecados y cuenta a toda la comunidad cómo Dios lo convirtió. Su lema es sangre y fuego, sangre de Cristo y fuego del Espíritu Santo. Su bandera azul es igual a santidad, rojo igual a salvación por Cristo, estrella de oro el Espíritu Santo, su eslogan sopa de jabón y salvación. Así el fundador explicaba su ideología: es de tontos querer salvar a los hombres que tienen los pies mojados y el vientre vacío. Por eso se dedican a establecer maternidades, asilos, dispensarios, hogares para mendigos, centros para alcohólicos, madres solteras y drogadictos. Ellos hacen increíbles obras de caridad. Para ellos es un privilegio de todos los hombres ser totalmente santificados y no consideran necesarios los sacramentos, ni siquiera el bautismo para salvarse. Su doctrina está contenida en el manual de la doctrina del Ejército de Salvación. Son muy buenos para obras de caridad, eso sí es cierto, pero de ahí no hay más con ellos. Una de las sectas más duras que existe hoy en día y que son muy fanáticas y muy aférreas en contra de la Iglesia Católica es la denominada Luz del Mundo, cuyo fundador es Eusebio Joaquín González, nacido en Colotlán, Jalisco, el 14 de agosto de 1898. Después de haber sido soldado, en 1925 se integró a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, recibiendo el nombre de Abraham. Decepcionado por la mala conducta de sus maestros Saulo y Silas, hombres extravagantes que se hacían llamar profetas y siervos de Dios, un año después abandonó el grupo y fundó el propio, inventando sueños con llamamiento divino y cambio de nombre. Así que en 1926 surgió en Guadalajara, en Jalisco, México, el nuevo grupo religioso que se llamó la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Más breve, Luz del Mundo. Basándose en otra visión, el 18 de julio de 1917 se volvió a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, tomando para siempre el nombre de Aarón. Ya no se llamó Eusebio, sino Aarón Joaquín González. Poco a poco el grupo se fue extendiendo en Guadalajara y en el estado de Jalisco. En 1953 lograron comprar 14 hectáreas al oriente de la ciudad de Guadalajara, donde inició la primera colonia llamada La Hermosa Provincia o la Ciudad Hermosa. Algunas de sus creencias, por ejemplo, son que rechazan la Santísima Trinidad diciendo que es un Dios, pero con 3 rostros distintos, no 3 personas, sino 3 rostros. En Jesús, dicen ellos, también hay 2 naturalezas y 2 personas, o sea, es totalmente distinto. El bautismo debe de ser en el nombre del Señor Jesucristo, no tanto en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Son anticatólicos totalmente y fanáticos. Tienen un compromiso con el poder, con el partido político que está en el poder en ese entonces. Son muy comprometidos con eso. Tienen un culto de tipo pentecostal. Las mujeres usan una falda larga y tienen un control absoluto sobre los miembros de la comunidad. O sea, la comunidad no hace nada si no lo autoriza la iglesia. Es como que muy controlado. Como por ejemplo en la Ciudad Hermosa no entra nadie así de desconocido. Son muy controladores con la gente realmente que tienen allá adentro en esta iglesia de la Luz del Mundo. Otra de las sectas que conocemos hoy en día se denomina los metodistas, que fueron fundados por John Wesley, que nació en Epworth, Inglaterra, el 17 de junio de 1703 y murió el 2 de marzo de 1791. Al igual que su padre y su abuelo, quiso ser sacerdote.
Encontrándose en Oxford para sus estudios, llevó una vida muy ejemplar juntamente con sus hermanos Carlo y un grupo de estudiantes. Por eso le pusieron el apodo de metodistas, aunque de su parte nunca tuvo ninguna intención de fundar una nueva iglesia. En 1728 fue ordenado sacerdote de la iglesia anglicana. Lleno de fervor misionero, pronto se fue a los Estados Unidos a predicar, dividió a sus discípulos en clases de 10 a 30 personas, varias clases formaban una congregación con un jefe al frente, varias congregaciones formaban un circuito, visitadas periódicamente por un pastor que se dedicaba a esta tarea de una forma especial. Estos últimos pastores cada año se reunían en una conferencia. Frente a la oposición de la iglesia anglicana por su nueva forma de organizar y por ciertas ideas nuevas adquiridas en el continente americano, John Wesley decidió ordenar sus propios ministros, afirmando que en la Biblia presbítero y obispo quieren decir lo mismo. No siendo Wesley obispo, sus ordenaciones eran inválidas. Con esto rompió definitivamente con la iglesia anglicana. En 1784, Felipe de Embury y Thomas Coke fueron elegidos superintendentes de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. A muchos no les agradó ese título, cambiando por el de obispo y dando origen a los metodistas episcopales. Actualmente en todo el mundo existen más de 20 iglesias metodistas diferentes, entre las iglesias metodistas episcopales, metodistas pentecostales, metodistas de la santidad, metodistas evangélicas, metodistas unidas, metodistas africanas, entre otros. Muchos de estos grupos han sido de tradición santidad, como por ejemplo los salvacionistas, los pentecostales, los nazarenos, las asambleas de Dios, el ejército de salvación, entre otros. Los pentecostales, otro grupo muy fuerte que ha surgido de las sectas. El pueblo los llama aleluyas, por repetir aleluya constantemente. Su origen remoto está en el metodismo y en las iglesias de santidad del siglo pasado. Predicadores populares que recorrían los pueblos de Estados Unidos llenos de entusiasmo y emocionalismo e invitando a la conversión. Su origen inmediato se sitúa a principios de este siglo en distintos lugares del mundo. En Topeka, Kansas, Estados Unidos, con el pastor metodista Carlos Parman. En Noruega, con el pastor Barrat. Sin embargo, la cuna del pentecostalismo internacional es Los Ángeles, California, donde en la calle Azusa 132, durante 3 años, empezando desde 1906, hubo oraciones diarias con profecía, curaciones y un abundante uso del don de lenguas. De allá, poco a poco, el pentecostalismo se fue extendiendo por todo el mundo. Actualmente se considera que el 70% de protestantismo presente en América Latina es de tipo pentecostal, por su gran capacidad de adaptarse a las distintas situaciones. La alegría, la espontaneidad, los cantos, la participación activa de todos, la fraternidad, la corresponsabilidad, son razones poderosas que atraen a las masas hacia el pentecostalismo. El pentecostalismo ha sido considerado como una reforma en la reforma protestante. El secreto de su éxito consiste en haber sido encontrado el verdadero lugar que le corresponde al Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Estos grupos de pentecostales creen en la Santísima Trinidad, en la divinidad de Cristo, en el pecado original y en la segunda venida de Cristo, aceptan la Biblia como única regla de fe y conducta, realizan el bautismo por inmersión solo para adultos, les da un énfasis al Espíritu Santo y a sus dones, insisten demasiado en el fin del mundo y mucho sentimentalismo y un exagerado recurso de revelaciones personales. Utilizan mucho que Dios les habla en sueños. Actualmente, solo en los Estados Unidos habrán alrededor de unos 25,000 grupos pentecostales independientes. Al mismo tiempo se han ido creando organizaciones poderosas que cuentan con cierta cantidad de miembros. Entre ellas destacan las Asambleas de Dios, las Iglesias de Dios, la Iglesia Unida de América, la Iglesia Apostólica Mexicana, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia del Dios Viviente, la Iglesia Triunfante, el Pilar de Fuego, la Iglesia del Buen Pastor, el Príncipe de Paz, entre otras. Son todas ellas pentecostales. Otra de las sectas, y sin lugar a dudas una de las más duras, es los Testigos de Jehová. Nacieron en Estados Unidos hace poco más de 100 años. Su fundador es Carlos Taze Russell, hijo de presbiterianos. Niegan la Santísima Trinidad y dicen que Cristo antes de ser hombre era el arcángel San Miguel. Alteran los textos bíblicos a su capricho, dicen que Jesús no murió en una cruz sino en un palo y que resucitó solo como criatura espiritual. Para ellos, todas las religiones fuera de las suyas son satánicas y sostienen que Dios castigará a los que no han querido entrar en su secta.
Prohíben la transfusión de sangre y consideran que la Iglesia Católica está corrompida y que es la Babilonia moderna. Lo que llama la atención es que a pesar de este cúmulo de errores, muchos católicos se dejan fascinar por su supuesto amor a la Biblia y lo siguen. Los testigos de Jehová no son una iglesia o una secta, sino una organización religiosa, porque ni siquiera creen en Dios como tal, no creen en eso como tal. Otro de los grupos famosos que encontramos hoy en día que andan de proselitismo son los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamada como mormones. Su fundador es José Smith, nacido en Vermont, Estados Unidos. A la edad de 15 años recibió una revelación que le anunciaron que todas las iglesias cristianas estaban corrompidas y que él debía organizar la verdadera iglesia de Cristo. Su secreto está en un libro que, según él, en 1823 le entregó el ángel Moroni. Se trataría de un libro escrito en planchas de oro en el que hay una relación de los antiguos habitantes del continente americano que habían llegado a Estados Unidos después de la destrucción de la Torre de Babel. En este libro estaría la plenitud del evangelio comunicado a ellos mismos por el mismo Cristo, quien también viajó a Estados Unidos después de su resurrección. En 1830, esta iglesia recibe el nombre de Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Para ellos, Cristo fue engendrado carnalmente de Dios Padre. La Biblia y el libro de Mormón con su única norma de fe, pero solo aceptan su Biblia porque las demás, según ellos, estarían mal traducidas. Además, la Biblia tiene que complementarse con el libro de Mormón. Tienen solo 2 sacramentos, el bautismo por inmersión y la Santa Cena con pan y agua. Bautizan a los muertos y en su trabajo misionero siempre van de 2 en 2. Otras sectas o dominaciones, bueno, hay en nuestro mundo muchísimas sectas que sería imposible analizarlas todas en un solo video. Pero en todas las religiones hay elementos positivos y negativos. Hay gracia y hay santidad. Pero tiene que quedar muy claro que la plenitud de la gracia y de los medios de santificación dejados por Cristo a su iglesia se hallan únicamente en la Iglesia Católica fundada por Jesús. Dice el Concilio Vaticano II que cometería un error grave quien consciente de ello lo desconociera, es decir, se cambiara de religión. El Concilio reafirma también que Jesús fundó una iglesia. Todas las sectas sin excepción rechazan la sumisión al Papa. Solo la Iglesia Católica acepta la autoridad y ese es su sello característico. El Concilio Vaticano II nos va a decir a nosotros sobre la necesidad de la Iglesia Católica para salvarse que el Concilio Vaticano, fundado en la Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación, por lo cual no podría salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, desdeñaran entrar a ella o no quisieran permanecer en ella. El católico debe evitar polemizar y discutir con otras religiones, ya que con ello no se adelanta nada. Las sectas esgrimen infinidad de argumentos y no escuchan a nadie. Hablan con altanería y tratan de llevar a toda costa el agua a su molino. Hablan y no escuchan. Con un evangelio respetuoso y educado se puede orar y dialogar, pero en este caso es necesario haber estudiado bien la fe católica, conocer la Biblia y pedir ayuda a Dios. Esta ha sido la razón principal por la cual hemos decidido iniciar este curso que hoy estamos llegando a su fin. Gracias por estar pendiente de nosotros. Amen, conozcan y defiendan su fe. Gracias por habernos acompañado en cada uno de los 59 lecciones que tuvo este curso. Gracias por haber estado pendientes de las 5 evaluaciones también de los que realizaron los del grupo de WhatsApp, que estuvieron pendientes de ellos. Gracias por el tiempo, por la paciencia, por estar ahí pendientes. 59 videos es bastante tiempo, no ha sido fácil, han sido desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, son 6 meses de este trabajo duro que gracias a ustedes se puede lograr. Gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos veremos en un próximo curso más adelante. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos y Dios los bendiga. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.